Sean muy bienvenidos, gracia y paz en Cristo Jesús, a todos mis amados hermanos que a través de este medio nos disponemos a disfrutar de esta maravillosa noche, este tiempo que el Señor nos permite para que juntos disfrutemos de Él, pero también, hermanos, para que adoremos el nombre de Dios, exaltemos y honremos su maravilloso nombre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que una vez más nos permite y nos da el privilegio de, primeramente, hermanos, estar en la presencia del Padre, pero la oportunidad gloriosa que nos da en esta noche de adorarle a Él, de exaltar su nombre, de poder dirigirnos a nuestro Dios con toda la libertad, de poder hablar con nuestro Padre, de poder adorarle, poder exaltar su nombre, poder dedicarle a Dios este tiempo, hermanos, que estaremos reunidos, que les animo para que sea un tiempo de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque está en nosotros, y permitimos que lo que salga de nuestra boca sea precisamente el fluir de nuestro corazón y que nos lleve entonces a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero también a disponer nuestras vidas para escuchar y compartir su santa y gloriosa palabra, a la cual les invito, hermanos, para que la leamos. Estamos en este capítulo muy edificante, capítulo 8 del libro de Romanos, y vamos a leer versículo 12 al versículo 17. Dice la palabra así: Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y Señor, qué grato, qué privilegio, Señor, qué bendición, qué momentos los que tú nos permites. Momentos para nosotros supremamente especiales, que reconfortan nuestro corazón, que llenan nuestra vida, que sacian, Señor, todo nuestro ser. Estar en tu presencia, Dios, es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Cada día, Dios, anhelamos estar en tu presencia. Estar, Dios, en momentos como los que nos estás permitiendo en esta noche. Momentos de adorar, momentos de exaltar tu nombre, momentos de disfrutar, gozarnos en tu presencia con una libertad única que ahora poseemos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios, llénanos en esta noche. Que tu Espíritu Santo fluya en nuestro corazón, haga esa obra de que nos reargulla, nos convenza, nos dirija a tu palabra, la cual nos invita a ser reverentes delante de ti y a hacer tu voluntad, oh Señor. Y hoy estamos delante de tu presencia para precisamente hacerlo, adorarte, exaltarte y glorificarte. A ti, bendito Rey, a ti, bendito Señor.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida
en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de recibe Toda la gloria, toda la gloria, la honra y Hijo de Dios, recibe gloria, recibe toda gloria, toda la gloria, la honra y recibe la Señor. toda la gloria, la honra y Es para ti, Señor. toda la gloria, la honra y Señor, oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh
decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Canta conmigo, confiésalo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creará nos podrá separar del amor de Dios. Ahora di conmigo: en Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. Dilo. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creará nos podrá separar del amor de Dios. Ahora todos con voz fuerte, digámoslo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a confesar una vez más a todas las naciones. Dilo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá. Aleluya. ¿Cuántos aman al Señor Jesús esta tarde? Después de este tiempo, hermanos, grato, de gozo, de inspiración, de refrigerio en la presencia de Dios, de poder adorar su santo nombre, de poder dedicarle a Él con todo nuestro corazón. Estos minutos, hermanos, les invito una vez más. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2 al versículo 17, y continuando con nuestra dinámica, lo leeré, hermanos, en otra versión. Presta atención a estas palabras. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues
si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. ¿Qué tal, hermanos? Si nuevamente dirigimos al Señor una palabra de oración, pues la palabra nos invita a hacerlo. Pues es una palabra, es palabra de Dios. Estamos ante nuestro Dios. Estamos ante la inigualable y única, suficiente palabra de Dios. Ante la incomparable verdad de la palabra de Dios. Palabra que necesitamos cada día, pues es la única que puede suplir en nosotros la necesidad que surge precisamente en nuestro corazón, en nuestra vida. Es la única que puede saciar el hambre que vez tras vez sentimos en nuestro peregrinaje en esta tierra. Es la única que puede saciar la sed que cada uno de nosotros sentimos día a día, que nos invita a buscar de Dios, a honrarle y adorarle, a decirle a Él: Cristo Jesús, te necesito. Por lo tanto, Señor, habla nuestras vidas y obra en nuestros corazones conforme a tu palabra. Amén. Hay dos cosas, hermanos, que realmente podremos decir son tristes entre los que profesamos ser cristianos. Y la primera, hermanos, es el hecho de que muchos creen, cuando en realidad no es así, pues todavía están muertos en sus delitos y pecados, pero ellos están convencidos que van a la presencia de Dios, que van camino al cielo. La otra, hermanos, es que muchos sí creen y en parte verdaderamente, pero lamentablemente no disfrutan de la bendición de estar seguros de que creen, no están seguros de su salvación en Cristo. Y es terrible y trágico pensar en el hecho de que alrededor del mundo, literalmente, hay cientos de miles de personas que van camino al cielo convencidos, cuando en realidad, hermanos, se están dirigiendo a una condenación eterna, hacia una condenación sin fin en el infierno. Y el Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7, versículo 22, que en el día del juicio muchos dirán en aquel día, le dirán al Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas, hermano, morirán engañadas, pensando que son, convencidas que son lo que no son.
de la exhortación del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, cuando invita: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pero de la misma manera, también es triste pensar en tantos verdaderos creyentes que tal vez por una mala doctrina, por una mala formación doctrinal, tal vez por una conciencia demasiado escrupulosa, no pueden disfrutar de la seguridad de la salvación ahora, a pesar de la obra que ya Dios hizo en sus vidas a través de esa obra regeneradora del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que el pasaje que vamos a estudiar es tan importante, tan relevante para nosotros que estamos en Cristo Jesús, como para aquellos que no lo son. ¿Cómo podemos? Surge entonces la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que en verdad somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos examinarnos objetivamente, no subjetivamente, no objetivamente, para ver si realmente estamos en la fe? Como dice Pablo, ¿cómo pueden los creyentes disfrutar de la seguridad de salvación que ya tienen en Cristo? Y es interesante, hermanos, notar que hasta el momento, con todo lo que hemos venido estudiando de esta maravillosa carta, Pablo no se había referido ni una sola vez a los creyentes llamándolos hijos de Dios en ninguna parte de la carta, pero a partir de este versículo 14 y en el resto de ese capítulo 8, esta expresión aparece una y otra vez, aunque usando palabras distintas. Por ejemplo, en el versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerda, estamos en el capítulo 8, versículo 15. Dice que todos los creyentes hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. En el versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 17 dice: porque somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque somos hijos, mira lo que nos dice, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el versículo 19 dice que la creación está guardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. En el versículo 21 dice que la creación anhela ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En el versículo 23 dice que los cristianos aguardamos ansiosamente la llegada de ese momento cuando nuestra adopción como hijos se hará evidente de una forma plena en la redención de nuestros cuerpos. Y finalmente, en el versículo 21 dice que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Notamos el énfasis de todos estos textos. Pablo quiere, y es una carta dirigida a los cristianos de Roma y a todos los creyentes en todas las épocas, él quiere que esos creyentes disfruten de la certeza de que ya somos hijos de Dios. Y ese es un privilegio, hermanos, que nada ni nadie puede quitarnos, puede arrebatarnos, porque depende de la obra redentora de Cristo y de la obra regeneradora del Espíritu Santo, como hemos visto a través de esta carta. Pero volvamos otra vez a la pregunta que hicimos: ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo yo puedo saber de que en verdad soy un hijo de Dios?
sobre todo, hermano, a la luz de la realidad de que todavía seguimos luchando con el pecado que mora en nosotros. Nosotros estamos, hermano, en una tensión entre el ya y el todavía no. Ya tenemos redención en Cristo. Ya tenemos perdón de nuestros pecados. Ya tenemos la salvación. Pero todavía estamos en un cuerpo de carne, en un cuerpo que es tentado, en un cuerpo, como hemos estado viendo, en el cual todavía mora y vestigios de pecado. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo en este tiempo del ya y el todavía no saber con certeza de que soy un hijo de Dios? Y este tema, hermanos, de la seguridad es muy importante, y sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, digamos, de tanta inseguridad. Es muy importante. Y Pablo nos da 3 evidencias en los versículos 14 al versículo 16 de nuestra filiación con Dios, de que somos hijos de Dios, para luego mostrarnos el privilegio de lo que esto implica en el versículo 17. O sea, tenemos evidencias y privilegios en esta porción. Veamos entonces, en primer lugar, las evidencias de nuestra filiación divina. Y la primera es la guía del Espíritu Santo. Como dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la palabra, los tales son hijos de Dios. Y esta expresión, hermano, los tales, quiere decir que ellos y solo ellos, los tales, son hijos de Dios. Y noten que se está hablando, hermanos, de una realidad presente. Los que son guiados ahora por el Espíritu de Dios es porque ya son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y pueden estar completamente seguros de eso. Y la idea, hermano, de esta noche es que nosotros pensemos en esto. ¿Te sientes completamente seguro de que tu vida, que tú eres una persona guiada por el Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu Santo? Pues esto precisamente, hermanos, es una evidencia de que tú ahora eres un hijo de Dios. Lo mismo dice en el versículo 16, cuando nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y escucha las palabras de que somos, no que seremos. Mira el tiempo en que está hablando, de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora. No que seremos, somos hijos de Dios. Así que la primera evidencia, hermanos, es los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y es importante, hermanos, resaltar que la guía de la cual nos está hablando no tiene que ver como con cosas específicas que a veces nosotros correctamente, porque no es malo, hacemos. ¿Qué carrera vamos a estudiar? Pedimos la guía. ¿En qué lugar del mundo yo quisiera vivir? Un ejemplo, ¿cierto? ¿Con quién debo casarme? O cualquier cosa en la cual yo estoy proyectando, pensando a futuro para mi vida, y busco la guía. Pero no es de esto precisamente que está hablando. Es verdad, debemos buscar la ayuda del Señor y la sabiduría de Dios en todo, pero para tomar sabias y correctas decisiones en todas nuestras áreas, porque necesitamos su dirección. Pero en este caso debemos ver este texto en su contexto. Y nota algo, Pablo no ha cambiado de tema. Nota la continuación. En el versículo 13 nos dice que aquellos que hacen morir las obras de la carne
en dependencia del Espíritu Santo, aquellos que hacen morir las obras de la carne, esas obras pecaminosas, y recuérdalo, que tú no puedes hacerlo, es en dependencia del Espíritu Santo, son los que disfrutan de la gracia de la vida eterna. Son los que disfrutan. El verso 13 dice entonces, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, nota, viviréis. Y lo que está diciendo, en palabras más sencillas, es esta: o tú matas el pecado, y ten en cuenta esta frase, o tú matas el pecado, o el pecado te va a matar a ti. Eso es lo que nos está diciendo, no hay otra opción. O tú, en dependencia del Espíritu Santo, matas el pecado, o tú, si no estás en dependencia del Espíritu Santo, te darás cuenta que ese pecado te matará a ti. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice que todos los que son guiados, mira ahí el porqué. Este versículo nos da la explicación del verso 13, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y hay una conexión aquí, hermanos, entre hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu. Para ponerlo de otro modo, lo que nos está diciendo, hermanos, es que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu a ese campo de batalla, porque recuerda, estamos en una guerra, para hacerle guerra ¿a quién? Al pecado, y ser cada vez más como Jesús, porque nuestra meta, estos son guiados. Estos que son guiados son los que dice la Escritura, son los hijos de Dios. Y más adelante, en el versículo 29, dice que el propósito de la salvación es conformarnos cada vez más a la imagen de Jesús. ¿Cómo podemos entonces saber que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Cómo? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué? A darle muerte al pecado y a cultivar en nosotros cada día más y más el carácter de Jesús. Estos son los que son guiados, y a estos, dice la palabra, se les llama hijos de Dios. En otras palabras, somos llamados a odiar lo que Él odia, lo que Dios odia. Somos llamados y guiados a amar lo que Él ama, lo que Dios ama. Y como Dios, el Espíritu ama a Dios el Hijo, Él está guiando a todos aquellos en quienes Él habita, para que hagan guerra contra todo aquello que se opone, que se opone a que nosotros seamos como Jesús, a que hagamos guerra contra todo aquello que nos hace diferentes a Jesús. Hacia eso, hermano, es que nos dirige. El Espíritu Santo nos está guiando a hacerle guerra a todo aquello que hay en nosotros y que no se parece a Jesucristo. A eso nos guía, a todo aquello que es diferente al carácter de Jesús. Esa es la lucha. ¿Y cómo el Espíritu hace eso? ¿Cómo el Espíritu nos guía de esa forma? Por un lado, haciéndonos ver cada vez más nuestro pecado, haciéndonos ver cada vez más claro, mucho más claro nuestro pecado, más conscientes de nuestro pecado. Y es importante, hermanos, enfatizar aquí esta palabra nuestro. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hermano, y todos caemos en esto. Es muy fácil estar conscientes del pecado de otros. Es muy fácil odiar
el pecado de los demás más de lo que odiamos nuestro propio pecado. Pero la marca distintiva de aquellos que tienen el Espíritu Santo no es que odiamos el pecado de otros, aunque hay que hacerlo en cierta manera, pues ten en cuenta que aún los impíos se quejan de lo mal que está el mundo, expresan su odio al pecado de este mundo. Todos lo hacemos, pero esa no es la característica que identifica al creyente. El creyente, a ese que ha creído en Cristo, le entristece lo mal que está él, aunque el mundo también, pero directamente lo afecta más lo mal que está él. El creyente vive en esa tensión. Yo, gracias a Dios, he sido salvo, yo he sido perdonado, pero al mismo tiempo me siento mal conmigo mismo, pues me entristece, me afecta cuando me doy cuenta que aún hay vestigios de pecado en mi vida y cosas que yo antes hacíamos con toda normalidad porque estaban en nosotros, ahora nos molestan, nos afecta, nos entristece, cosas que antes rechazábamos. Ahora que estamos en Cristo, las amamos porque a través de ella agradamos a nuestro Dios. Y esta es una de las evidencias, hermanos, de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros guiándonos a la santidad. Entonces nosotros nos entristecemos, sí, por el pecado que hay en el mundo, digámoslo, por el pecado de otros, pero nos afecta mucho más, nos entristece mucho más el pecado que aún mora en nosotros. Y hermano, esto es una realidad en tu vida. Recuerda, hermano, que todo lo que estudiamos en su palabra tiene un propósito, aplicarlo a nosotros mismos, a nuestra propia vida. Esto es una realidad, esto que estamos hablando, es lo que tú sientes. Tú odias ese pecado que tanto a veces te atrae, tú lo odias. O te sientes bien contigo cuando, digamos, te sales con la tuya, te sientes bien contigo. Cuando haces algo no sos descubierto, no pasa en tu vida, te sientes complacido. O sientes dolor en tu corazón, o sientes vergüenza cuando pecas. Y eres movido a través de esa vergüenza, de eso que sientes en tu corazón, a confesar lo que has hecho, tu pecado, con un deseo genuino de divorciarte de él, de apartarte de él. Un deseo genuino de divorciarte y apartarte del pecado. Tú lo sientes, tú lo disfrutas. Esto es una realidad en tu vida. Pero el Espíritu Santo no solo nos hace conscientes de nuestro pecado, sino que también nos fortalece y nos capacita para que luchemos contra él, y aún para que perseveremos luchando a pesar de las caídas que podamos tener y que vamos a tener en ocasiones. Y es de esa manera, hermanos, que el Espíritu Santo está guiando a todos aquellos que en verdad son hijos de Dios. Esta es la primera evidencia que nos muestra la palabra. Pero en segundo lugar, Pablo menciona aquí en el versículo 15 la segunda evidencia, y es que en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo ha reemplazado el temor de la esclavitud, el temor de los esclavos, por la libertad y la confianza de los hijos. Mira el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos:
Abba, Padre. Y Pablo, hermanos, nos ha introducido una de las doctrinas más hermosas e importantes de la Biblia, la doctrina de la adopción. Nadie puede llegar a ser un hijo de Dios a menos que Él, ese Dios, lo adopte. Hay un solo hijo de Dios, bien lo sabemos, que no es adoptado. Uno solo, y es Jesucristo. Pero todos los demás son suyos por adopción. ¿Pero quiénes? Todos aquellos que han creído en el Hijo verdadero, en Cristo Jesús. Esos son hijos por adopción. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que el Espíritu Santo viene a todos aquellos que son adoptados para confirmar que esa transacción ya ha sido hecha en los cielos. Digamos que los papeles de nuestra adopción están completamente en regla en la presencia de Dios. ¿Tú has pensado, hermano, en esto? Tú eres un hijo de Dios, es lo que dice la palabra. Y eres un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre, tu Padre, pensó en ti y te eligió. Y escucha, hermano, te eligió para adoptarte como su hijo, Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos, y qué privilegio tan grande tenemos cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Así que Dios nos adoptó de pura gracia, porque nosotros no hicimos nada. Nosotros no fuimos al Padre a decir, Padre, adóptame. No, Él de pura gracia nos adoptó por medio de la fe en Jesucristo, para que ya nos relacionemos con Él, no con el temor de un esclavo que piensa en la obediencia. ¿Tú lo haces por temor? ¿Tú lo haces por miedo? Como cuando somos sujetos a la obediencia, digamos, terrenal, que nos dice que si no hacemos esto, pues tendremos consecuencias, y esas consecuencias nos llevará a ser privados de la libertad, y eso causa miedo en nosotros. ¿Tú por qué nos robas? ¿Tú robas por miedo a lo que la ley puede hacer en tu vida, de privarte de la libertad, o por temor a Dios? Pero la palabra nos dice, hermanos, y nos está invitando a que obedezcamos a Dios, no por temor de que si no lo hago, entonces voy a ser llevado o tendré como destino el infierno. No por ese temor, sino que ahora que estamos en Cristo y que nos relacionamos con Él, nosotros no tenemos y no estamos en su presencia con el temor de un esclavo inseguro, sino con la confianza de un hijo completamente seguros. El Espíritu Santo ha cambiado ese temor esclavista por una confianza liberadora que nos lleva a evitar el pecado, y lo hacemos por obediencia, por amor a ese Dios que nos ha liberado completamente, no por el temor de ir al infierno. Es por la confianza que ahora, hermanos, nos lleva a exclamar, Abba, Padre, en tiempos de necesidad, con toda la confianza, sin ningún temor, porque ahora soy su hijo. Y no debemos olvidar, hermanos, que unos versículos antes Pablo se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, recuerda, lo dice, el tal, porque no lo tiene, porque entonces no ha creído, no es de Él, no le pertenece a Él. Es la misma enseñanza que encontramos en Gálatas capítulo 4, que dice, versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos, y aquí está, la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El Espíritu de Cristo en nosotros nos mueve a exclamar: Señor, te necesito. En tiempos de necesidad, cuando estoy angustiado, Señor, te necesito. No entiendo, Señor, qué está pasando con todo lo que estamos viviendo. Señor, siento que mis fuerzas se están agotando y trato de flaquear, pero Señor, te necesito. En ti confío porque tú eres mi Padre, y porque sé en la seguridad que tú me amas, lo que sale de nuestro corazón, ahora que estamos en Cristo Jesús y ahora que disfrutamos de esta adopción, somos sus hijos. Y no se trata, hermanos, de una oración, digamos, ritualista, costumbrista, de algo mecánico, como una oración ahí que tenemos como liturgia. No se trata de eso. Es un clamor espontáneo, sincero, que surge, que fluye de tu corazón, y eso ocurre dentro de ti gracias a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que el Espíritu Santo vino a nosotros para confirmar la adopción del Padre, de que ahora somos sus hijos y que podemos venir a Él con la confianza de un hijo. Él es nuestro Padre y puedo llegar a Él con toda libertad y con toda confianza. Y eso nos lleva, hermanos, a la tercera evidencia de nuestra adopción, y que la tenemos en el versículo 16. Y es el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Pablo, hermanos, una vez más, no se está refiriendo aquí a una voz interior que nos diga: tú eres hijo de Dios. No, se está refiriendo, hermanos, a esa experiencia subjetiva, pero real, de experimentar en nuestro interior que Dios nos ama y que Él es nuestro Padre. Esa experiencia que hoy disfrutamos y que hoy vivimos, que cada día nos convence, que nos da seguridad, que fortalece todo nuestro ser, de que Él, mi Padre, me ama y de que yo soy su hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios, el Padre, ha derramado en nosotros su amor por medio del Espíritu, la confirmación de su amor por medio del Espíritu Santo. Y es esa seguridad, hermanos, y esa confianza la que nos lleva entonces a exclamar: Abba, Padre, cuando estamos afectados, cuando estamos agobiados, cuando estamos a punto de desfallecer. Es un sentimiento que se produce en nosotros, que nos invita a mirar a la cruz y que me permite experimentar esa realidad de que Cristo murió por mí, y que hace que surja de mi corazón un deseo, hermanos, irreprimible de clamar a Él como lo hace un hijo al Padre, y eso se convierte como algo natural que surge. Es espontáneo, que surge del creyente, sobre todo en tiempos, hermanos, de tribulación, sobre todo en tiempos de crisis, sobre todo en tiempos de dificultad, que nos está invitando: Señor, te necesito, Señor. Y a la luz de estas evidencias, tú puedes decir entonces que eres un hijo de Dios. Tú puedes ahora ver en tu vida el aborrecimiento hacia el pecado, que te lleva a pelear y a batallar contra él, aun cuando a veces nos resulta tan atractivo al mismo tiempo que me atrae, pero que yo no permito, y lucho y batallo. Tú sientes eso, tú lo vives, tú experimentas ese sentido de vergüenza
que nos lleva al arrepentimiento cuando hemos fallado, cuando somos vencidos, y que nos mueve a seguir luchando y batallando, que caigo, me paro y con más fuerzas sigo luchando en dependencia del Espíritu Santo. Si es algo real en tu vida, tú experimentas esa lucha, hermano y hermana, y es esa confianza en el amor y en la plenitud, en la paternidad de Dios, en la cual tengo que pensar. Si esa confianza es una realidad en mi vida, y que a veces sí, es verdad, trata de disminuir esa confianza en ocasiones, porque a veces la presión de este mundo, de esta vida, casi que nos hace sentir como que si estuviéramos solos. Hay momentos en que nos sentimos abandonados. Yo creo que todos hemos experimentado eso, pero nota que es una experiencia subjetiva que a veces pensamos, pero que no es. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que Dios nos ama y que Dios no abandona a sus hijos. Eso disminuye, pero viene esa fuerza que el Espíritu Santo impregna en nuestros corazones ahora que somos hijos de Dios, para confirmarnos de que Dios nunca nos abandona, aun en momentos en que nos sentimos así. Él no nos abandona. De tal manera, hermanos, que esto es algo que está ahí en nosotros, en nuestro corazón, y que de una forma espontánea y natural nos lleva a clamar a Dios. Pero es una realidad en tu vida. Esto te lleva realmente a clamar a Él. Padre mío, sabiendo que así estés viviendo, pasando lo que sea en tu vida, tú sabes que Él te ama, y que te ama por causa de su Hijo Jesucristo, y que ahora tú eres un hijo de Dios, y eres un hijo de Dios adoptado. Porque si eso es así, hermano, gózate, no importa los problemas, dificultades que estás pasando, gózate en la realidad de que tú eres un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo te está confirmando en tu vida a través de la experiencia que estás viviendo. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, que ocurra en cada uno de nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora que somos hijos de Dios, para que sepamos entonces que fuimos adoptados, para que sepamos que tú eres el ser más privilegiado de este planeta. Por sobre todo, hermano, no importa lo que viva, no importa lo que estés pasando, tú eres el ser más privilegiado de este planeta, pues la palabra de Dios nos confirma que tú, que crees en Cristo, eres un hijo de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Ya vimos las evidencias. Ahora, o más bien el próximo sábado, veremos los privilegios de nuestra filiación divina. Los privilegios. Y te invito, hermanos, terminemos en oración. La palabra de Dios es fantástica, hermanos. La palabra de Dios es incomparable. La palabra de Dios es maravillosa. Nota lo que ella nos ha dicho en esta noche. Tenlo en cuenta y clávalo en tu corazón, hermanos. El Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que habita en tu vida, ahora nos guía. Y nos guía, hermanos, para que cada día seamos más conscientes de nuestro pecado. Que tengamos en claro esto. ¿Para qué? Para que batallemos en dependencia del Espíritu contra Él. Una guerra, hermanos, que el Espíritu Santo, al tú estar en dependencia, no en tu carne, podrás vencer, y que vendrá por el pecado que aún habita en nosotros, pero que ese Espíritu de Dios te da la capacidad y la fuerza para continuar batallando y batallando
porque somos más que vencedores. Tú estás en el equipo vencedor en Cristo Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo te permite disfrutar de una libertad única, de una confianza única, porque ahora eres un hijo de Dios, tienes la confianza de un hijo al cual te puede dirigir directamente al Padre para decirle al Señor en esos momentos de tensión, en esos momentos de dificultad: Padre, te necesito, asísteme Dios, ayúdame, Padre, te necesito. Somos sus hijos, hemos sido adoptados y surge en nuestro corazón vez tras vez esta forma de clamar con confianza, libertad y seguridad: Padre, te necesito. Y ese Espíritu Santo, día tras día, te confirma, te asegura de que eres un hijo de Dios, para que tú te puedas levantar en su nombre y batallar en su nombre con todo aquello que quiera hacer resistencia en tu vida, para que tú no te parezcas a Jesucristo. Y gracias a Dios por esta vida, por esta bendición. Gracias a Dios por tu palabra. Amén.